¿Qué tal mi gente? Un gusto nuevamente de verlos. Estamos en una nueva temporada acá conmigo. Quiero comenzar esta temporada con un ponente muy especial, muy importante para mí, que yo lo vi desde que comencé la carrera, el doctor Luis Gutiérrez Olivas. Doctor, Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias. El ¿Qué tal, doctor, muchachos? antes de empezar, doctor, me gustaría que se presente de repente para la gente que no lo Claro. conozca de repente. Más que todo, ¿quién es Luis Gutiérrez? Bueno, Luis Gutiérrez, yo soy abogado defensor privado, ejerzo defensa en litigios penales. Bueno, ese es el profesional. ¿Quién es la persona? Ya lo iremos viendo en la entrevista, doctores. Exacto. Doctor, me gustaría que me comente un poquito también dónde ha estudiado, cómo ha sido su vida universitaria, algunas anécdotas, experiencias y sobre todo consejos, porque siempre Claro. las cosas malas caen las cosas buenas también, ¿no? Mira, te cuento que yo estudié en la Universidad Católica San Pablo. Y en realidad, sí, en el tiempo al menos en el que yo estudiaba, yo creo que he tenido excelentes profesores, como el doctor Oreste Segarra. Un gran profesor. Ya, pero en realidad, créeme que en la universidad yo nunca en ese momento pensaba en dedicarme yo al litigio penal propiamente dicho, porque da la casualidad que en la universidad donde yo estudiaba eran muy pocos los cursos que se veían de derecho penal. Más que nada tú tenías mucha formación en lo que es empresa, en lo que es tributario, en lo que es propiedad intelectual, y en realidad no había esa visión, tal vez de, en ese tiempo acá en Arequipa te hablo, de poder dar salto a lo que es propiamente lo que hoy vivo. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco, en ese momento en la universidad, yo aprobé, me enseñó también el doctor Eufrasio Ticona, Federico Álvarez Neira, entonces, y poco a poco fui avanzando, aprobé todos los cursos de penal, fui avanzando, terminé la universidad. Hasta ese momento yo tampoco pensaba dedicarme mucho a lo que era el litigio penal, porque prácticamente empecé yo trabajando, y pocos lo saben, empecé yo trabajando en lo que es el sector inmobiliario. Aquí en el distrito de La Joya yo llegué a administrar más o menos más de 1000 hectáreas de terreno. Wow, y casi muy diferente a lo que Exacto. actualmente hoy se dedica, doctor. Y en ese momento lo que yo hacía era a lo mucho ver denuncias de usurpación que iban, venían por la administración propia que derivaba de los terrenos, pero mi ámbito era el ámbito empresarial. Tenía un par de negocios por ahí, pero el rumbo de mi vida estaba yendo por el ámbito de la empresa, no por el ámbito del litigio. Entonces, hasta que tuve mi primera oficina, porque salí de la administración de estos terrenos, yo creo y siempre he estado convencido de que no tienes que dejar de luchar por tus sueños. Eso es verdad. ¿Ya? Y creo de que mis sueños no estaban alineados con la administración que tenía en ese momento ya estos terrenos de los que te hablaba. Entonces, a partir de eso, alquilo mi primera oficina. Como todos, empecé y era muy difícil para mí, o sea, te hablo, tenía 23, 24 años. Wow. ¿Qué es lo que pasa? Alquilé una oficina aquí en calle Jerusalén, no sé si conocen el edificio El Deber. Era una oficina muy pequeña. En realidad, la única que me visitaba al inicio era mi mamá, ya, entonces, sinceramente, y prácticamente, todo da para que tú te desanimes, porque dices, bueno, mira, ya va a venir fin de mes, no tengo para el alquiler, aparte me he prestado platita del banco para comprarme mis escritoritos, para comprarme mis mesitas, no tengo clientes, y entonces es donde muchos emprendimientos fracasan. Pero ¿qué pasa? Como del otro lado yo también había sacado la acreditación de agente inmobiliario por el Ministerio de Vivienda y Construcción, también tenía una inmobiliaria. Y con esta inmobiliaria empezamos también a trabajar en esa oficina. Y una vez, una de las chicas que trabajaba para mí, todavía me acuerdo se llamaba Joana, viene llorando a la oficina y me dice, Luis, acaban de detener a mi enamorado, ¿ya? Y se va a ir preso. Y necesito un abogado, ¿puedes ayudarme, por favor? Te lo juro que yo no tenía idea de qué era lo que iba a venir, pero yo le dije que sí, porque también creo mucho en que el equipo que tú tienes se convierte en tu familia laboral. Y estás en las buenas, pero también en las malas, ¿sí o no? Entonces, y fui donde ella. Fuimos, conversé con su enamorado, y hoy día era y en ese momento era una cosa tan sencilla, hoy día lo veo tan sencillo.
Era una terminación anticipada por un delito de microcomercialización de drogas, Ah, donde el extremo mínimo de la pena estaba en 3 años. O sea, la pena no iba a ser efectiva, porque inclusive en ese tiempo la pena para ser efectiva tenía que ser superior a los 4 años. claro. ¿Ya? Entonces, pero, ¿ya? Créeme que para esa audiencia de terminación anticipada, ¿qué hice yo? Busqué librerías porque en ese tiempo LP no estaba como ahora. Mi gran amigo Roger Vilca ya le hizo crecer, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, había esas librerías que te mandaban libros y que anunciaban por Facebook, ¿te acuerdas? ¿Ya? Entonces, y yo me mandé a traer como 4 o 5 libros. Te lo juro que no dormí 2, 3 noches. Y únicamente, ¿por qué? Porque yo pensaba en 2 cosas. Uno, que era mi primera audiencia y era la emoción de yo sentirme en audiencia. Yo nunca tuve una persona que a mí me llevó a una audiencia, yo nunca hice prácticas con un abogado que me llevó a mí a un juicio oral, nunca tuve nada de eso, ¿ya? Pero entonces era mi primera audiencia, era yo contra el mundo, para mí, en mi cabeza. Y no dormí como todos estos días que te cuento porque me quedé estudiando. Y el otro peso que tenía encima era la libertad de una persona. Entonces, es como el médico, ¿no? Cuando va a operar, yo creo que también debe tener esa carga que justamente es respecto de la vida de la persona que va a operar. Yo me sentía exactamente igual. Y créeme que cuando escuché que el juez aprobó el acuerdo, y todavía le volví a preguntar, era el doctor Jaime Coaguila, que fue profesor mío en la universidad, ya, él me enseñó seminario de tesis, en ese tiempo él era juez de investigación preparatoria, aprobó el acuerdo, y yo, entonces, ¿le va a dar libertad? Sí, 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 Luis, me dice. Oye, sentí una satisfacción tan, pero tan, tan grande, que, ¿tú crees que en ese momento a mí me interesó cuánto me pagaba? O finalmente si me iba a recomendar o no. O sea, era todo lo que he estudiado, todo lo que para mí yo podía sustentar, con esa persona sentada al lado, ¿ya? Que también buscaba, obviamente, no pisar un penal, ¿ya? No importa nada más. Y hasta el día de hoy. O sea, yo puedo entrar a audiencia, porque a mí no me interesa cuánto me estás pagando, o si me debes o no me debes, porque eso ya queda en un segundo plano. Lo único que sientes en esos 5 minutos, esa pasión, esa fuerza, ese calorcito que no te lo da la plata, que no te lo da nadie, ¿ya? Entonces hizo de que yo piense en ese momento de que yo no quería hacer nada más en esta vida que ejercer como abogado litigante. Y a partir de eso, curso que me matriculaba. Entonces, ¿y qué hacía? En ese tiempo todavía Roger tampoco no dictaba muchos cursos, o sea, no era tan fácil como que entrar y tenías toda la información. Me parece, doctor, disculpe, creo que vi un video de usted que también se matriculó al curso de Jefferson también. Exacto, y ahí viene lo que te voy a contar. Un poquito más. Ahí viene lo que te voy a contar. Mira, Jefferson, en ese tiempo, si lo ve, él sabe, es mi gran amigo, pero Jefferson en ese tiempo empezó a dictar cursos, pero él empezó a dictar cursos con las personas que trabajaba, ¿ya? Con Victoria, con Emerson, estaba Ludwig también creo en ese tiempo y Carlos Alvisuri. Entonces empiezan a dictar cursos, ¿correcto? Y yo me matriculaba 1, 2 veces, creo que llevé 2 veces el mismo curso. Y preguntaba de todo, o sea, como esa inquietud que tú tienes, como que recién estás abriendo los ojos al mundo, ¿ya? Y tú tienes tus casitos acá, pero o sea, ¿por qué surgen las interrogantes? Porque, o sea, yo tenía ese interés y ese amor propio por mis casos, de que aparte de que estudiaba, buscaba de recoger otra información para finalmente poder sustentar en audiencia de la mejor manera posible y mucho mejor que cualquier otro abogado acá en Arequipa. Eso yo pensaba, quiero ser mejor que ellos. Entonces, y Jefferson un día me pregunta, oye, ¿y quién eres tú? Pues, ¿no? Ya tantas veces ya. Porque levantaba la mano. Entonces, ¿quién eres tú? O sea, ya, como, oye, ya cánsate, hermano, ¿no? ¿Ya? Entonces, y yo me presento con él y le digo, doctor, como ustedes tal vez, a la hora que son estudiantes, doctor, mi nombre es Luis Gutiérrez, mire, cierto es de que yo ya soy egresado, soy abogado, pero estoy iniciando en este mundo del litigio. Y créeme que habrá pasado una semana y nos conocimos en Lima. Yo le dije, doctor, mire, podemos conversar, y me citó en un restaurante en San Isidro. Y desde ahí nos hicimos amigos.
Pero mira, ten presente algo que él me lo dijo alguna vez. Yo te puedo abrir la puerta. Hoy día ustedes están acá conmigo. Pero ¿de quién depende hacer el camino? De ustedes. Exacto. Por eso es que ustedes ya pueden tener muchos buenos fiscales que de repente les den práctica, les den trabajo, buenos abogados, que acá los hay, excelentes jueces. Dicho sea de paso, yo considero, y ahorita les voy a comentar, que en Arequipa están los mejores jueces del Perú. Y les voy a decir por qué. ¿Ya? Entonces, pero va a depender de ustedes, de su esfuerzo, su trabajo, su disciplina, hacerse ustedes el camino. Entonces, y así fue con Jefferson. Mira, te voy contando un poquito más. La primera vez que yo iba a dictar en LP, porque en ese tiempo yo ya más o menos estaba un poquito más, digamos, un poquito más, más leído, más estudiado, ya con más confianza, ¿no? Un Luis Gutiérrez más doctrinario, ajá, se podría decir. Ya más confianza. Yo dije, quiero darme a conocer, pues, ¿no? Quiero vivir ese sueño, como tú me has dicho. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Doc, le digo, háblele a Roger, pues, le digo, porque en ese tiempo yo no me hablaba con Roger. Y eso que Roger es arequipeño. ¿Es equipeño del doctor Roger? Roger es arequipeño. Wow. Es de la UNSA. ¿Ya? Es más, va a presentar el código de acá una semana, me parece. Ahí estaremos todos, ajá, chicos. Entonces, de ahí, ¿qué sucede? Le escribí, me dijo, ya, sí, todo está cuadrado, escríbele a Roger. Y Roger tendrá tantas cosas que hacer en ese tiempo, y lo entiendo, y no me contestaba. Y le volví a decir, doctor Jefferson, mire, hasta que lo llamó. Y Roger le dijo, ya, que venga a dictar. Y todavía me acuerdo, la primera clase que yo tuve fue sobre prueba prohibida. ¿Y por qué fue sobre prueba prohibida? Porque da la casualidad que yo asumí la defensa aquí en un proceso en Arequipa, de un caso de tráfico ilícito de drogas. Y llegamos hasta casación por un tema de prueba prohibida de una tutela de derechos. Y la casación fue favorable para nosotros. ¿Ya? Entonces, era la primera vez que llegábamos a la Suprema. Y yo dije, no, esto lo tiene que saber todo el Perú. Y nos fuimos a LP con la casación y hablamos de prueba prohibida. Y de ahí, conocí a Roger, tuvimos más confianza, poco a poco fue avanzando. Y tuvimos una segunda clase, una tercera clase, conocí al equipo, en ese tiempo era Moisés Pipa, era Marcelo Camargo, distintas personas. Entonces, y poco a poco, y eso sí te lo digo, donde llegues, donde estés, nunca tengas esa mala vibra, nunca tengas esa envidia, por ejemplo, de maletear al otro, de hablar a espaldas, porque no avanzas. O sea, yo nunca, a donde he ido, y las personas que me conocen hoy día, ya, yo no tengo muchos amigos, pero los que tengo sí son mis amigos. Entonces, ¿qué pasa? Nunca he tratado de avanzar pisando al otro. ¿Ya? Y yo te sugiero y te recomiendo que no lo hagas. El sol brilla para todos. No es necesario que llegues a un punto de hablar mal de tu compañero o llegar a un punto. Tú esfuérzate por ti, tu competencia es contigo mismo y con nadie más que contigo mismo. Pero, y ahí, poco a poco, fui conociendo más personas, ya, y llegaron los viajes, los congresos, amo los congresos, no solo por la expectativa académica que generan, sino por el calor de la gente, el turismo propiamente que se da. O sea, es algo que solamente el derecho te lo permite vivir. Y justo, doctor, disculpe, de ahí quiero sacar un consejo muy importante. A veces los abogados mismos tenemos que hablar sobre una cantidad de personas exuberante. ¿Cómo fue esa primera impresión ante un congreso, ante varias personas, así 30, 400 personas que trae LP, es una de las mejores plataformas? Sí. ¿Qué consejo le puede dar a usted a los estudiantes, más que todo de Derecho? ¿Cómo afrontar a esas personas, ese nerviosismo que se puede tener, ¿no? Por primera vez. Mira, yo te lo juro, yo esta vez no sentí el nerviosismo, porque yo ya había hablado en público. Pocos también saben, pero yo aquí había postulado una alcaldía, ya a José Luis Bustamante y Rivero. Te hablo antes, inclusive, yo llego al tema de los terrenos, pero ¿por qué? Y justamente en ese tema que administraba yo los terrenos, yo iba a postular a la alcaldía de José Luis Bustamante y Rivero. Hasta ese momento no era con Arequipa Transformación, era con Arequipa Renace. Pero la política va, viene, yo era un joven experto, entonces, y la política es traicionera, por eso jamás regresaría a la política. ¿Qué sucede? Termino postulando con Javier Ismoes, hasta el día de hoy le agradezco la confianza, creo que las cosas no se dieron, pero todo pasó por algo.
como si fuera el destino propiamente dicho, ¿no? Justo para que la gente pueda ver y también para que el doctor Gutiérrez pueda ver justo esta foto que hemos encontrado de Facebook de usted, de su primera vez, creo que en la política ya. Sí. Ahí lo voy a poner ahí en el video. Sí, porque sabes que esa foto es cuando yo hacía campaña. Mira, y en mi campaña, más o menos, date cuenta que yo inauguraba local ahí, los que conocen el cementerio de La Pacheta, al frente había un local, ya, y yo tenía 9 regidores. Y mira, y voy a inscribir mi lista, y el día que ya se va a llevar a cabo la inscripción, me tachan 6 regidores. 6 regidores tachados. Estaba pasando elecciones a hacer campaña con 3 regidores. Y tenías 2 opciones. O una, me retiraba y ya no hacía toda la inversión de la campaña. O la segunda era seguir adelante. Pero les vuelvo a repetir. O sea, cuando tú hagas algo, hazlo bien. Ya no lo hagas a medias. Y yo decidí, o sea, que si ya tomé la decisión, o sea, de encaminarme en esta aventura, o sea, no podía retroceder a la mitad, pues, ¿por qué? Porque se me complicó. Y lo mismo pasa el día de hoy. Por ejemplo, en la presentación del Defensor 2, ahí yo lo escuché al doctor Nakazaki, o sea, tu profesión es servir. Tú métete claro eso en la cabeza, independientemente de si eres abogado civil, eres abogado penal, a lo que te dediques. O sea, tu profesión es servir, no ir detrás del honorario de un cliente. ¿Me entiendes? Y una vez que tú tienes claro eso, vas a entender que tú vas a servir ¿para qué? Para ayudar a las personas a resolver sus problemas. Ahora, el tema está en que para que tú ayudes a alguien a resolver sus problemas, primero tienes que aprender a resolver los tuyos propios. Exacto. ¿Cómo vas a ayudar a alguien a resolver sus problemas si ni los tuyos puedes resolver? ¿Te das cuenta? Entonces, y esto es como el acero. Se te van a presentar 10.000 dificultades, ¿ya? Pero, ¿te has dado cuenta que un buen acero, a medida que mientras más caliente está el asunto, se pone más duro? Exacto. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a tener problemas así como el que me pasó en la campaña política, como los que tengo día a día acá en el litigio, porque claro, o sea, bien bonito es mostrar lo que uno quiere que vean tal vez en las plataformas. Por eso es que a veces yo transmito las audiencias tal cual. O sea, no el pedacito que a mí me conviene, porque, o sea, es bueno ver de los dos lados, ¿no? Y cuál es la realidad, o sea, sí lo que pasa, lo que te vas a encontrar en. Entonces, pero la idea que quiero que te lleves es, tu profesión es servir para ayudar a los problemas, a resolver a las personas sus problemas, pero para eso primero tú tienes que resolver los tuyos propios. Y para eso tienes que ser capaz, ser fuerte, ser disciplinado. ¿Tú crees que toda la vida es motivación? O sea, por ejemplo, sí, estoy motivado, yo quiero viajar. La motivación se acaba. Dura 5, 10 minutos, dura 2 semanas. Pero lo que siempre va a durar y lo que te va a ayudar a prevalecer no es esto de la motivación, sino más bien la disciplina. Tú tienes que saber, como le decía él acá, y alguna vez me lo explica también a mi Jefferson, ¿ya? Y se lo dice a Ergo, ese martillito es de Ergo, nuestros amigos de Ecuador que acabamos de llegar. Todos quieren ser litigantes hasta que conocen el precio. ¿Ya? O sea, y tú tienes que saber que efectivamente va a haber noches sin dormir, tu enamorada no va a ser como ir al cine todos los días, no vas a ser un enamorado normal, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo único que te va a motivar y te va a mover a ti es ese amor que tienes por tu profesión, ese amor que es tu combustible para que tú sigas adelante. Porque cuando te pregunten qué es un patrocinado para ti, espero que tú no contestes, es un honorario más al cual yo persigo, sino más bien es una persona que confió su libertad en ti. Y no solo su libertad, toda su vida, porque afecta a todos los ámbitos de su vida. O no vengan las mamás a la puerta de la carceleta cuando hay una audiencia de prisión preventiva. Exacto. O no les quitaron el trabajo y sus hijitos ahora están pensando de qué van a comer. ¿No es así? O no ves a esa mamá llorando, tal vez después con problemas de salud. Esa familia sacrificada detrás. A las personas que están rajando después, yo sabía, era un delincuente. Hasta el abogado más es un delincuente, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que afecta a todos los ámbitos de tu vida? Y cuando tú tengas conciencia de eso y te pregunten qué es un patrocinado para ti, no lo veas como un honorario más. Hay muchos abogados que lo hacen, pero tú, que ahora vienes detrás, no lo hagas. ¿Ya? La economía viene, es una consecuencia de, o sea, que ese no sea tu marcador. Tu marcador tiene que ser entender que tú sirves para resolver problemas. Y para resolver problemas necesitas, ¿qué? Insumos, pues. Necesitas tener conocimiento. No todo es técnicas de litigación oral, ¿ya? Esto es la forma, pero el fondo
El fondo es el conocimiento que tú tienes que tener, que lo estás aprendiendo ahorita en las aulas. Aprovecha a tus profesores, estudia, ve más allá de lo que ellos te dicen. Porque tú no puedes tener técnicas de litigación oral si no tienes que litigar. Pues. ¿Qué argumentar? ¿O vas a llegar a hablar bonito nada más a audiencia? No, no. Entonces, tú tienes que tener presente eso. Otra cosa. ¿Por qué yo creo que tenemos los mejores jueces acá en Arequipa? He tenido la oportunidad de litigar ya en la mayoría de departamentos del Perú. Y creo de que acá tenemos excelentes jueces, José Luis Vilca Conde, Francisco Celis Mendoza Ayma, que ha sido el que hizo la sentencia del caso Sánchez Paredes, o sea, imagínate. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, al doctor Fernán Fernández, la doctora Sandra Lazo de la Vega, Orlando Abril Paredes, Nicolás Izcarra Pongo, la doctora Lajo Lazo, Jaime Moreno Chirinos, y la lista es innumerable, ¿ya? Tienes a Roger Pari, o sea, me parece que, y eso que a veces, muchas veces, a mí no me dan la razón, pero eso no quita que sean excelentes jueces, porque cuando yo agarro las resoluciones y las leo, encuentro una justificación, al menos de por qué ellos asumen esa postura, cosa que tal vez en otros departamentos no pasa. Entonces, también tú tienes que saber que lo que tienes que hacer es mejorar. O sea, y mejoras estudiando. Por ejemplo, si en una resolución a mí me dicen que no me hacen caso por 1, 2, 3, en otra situación similar ya no llegaré a repetir lo mismo tal vez, claro, sino esforzarme un poquito más y explicar por qué sí se debería asumir. Entonces, toda esa labor, doctores, se va a resumir en lo que les voy a decir. Noches sin dormir, mucho esfuerzo, mucha disciplina, sacrificar a veces hasta la propia familia, pero créeme que absolutamente vale la pena cada minuto y cada segundo. ¿Ya? No tengas la más mínima duda, te lo digo yo, ¿ya? Que creo que vengo pagando el precio y lo voy a pagar hasta el último de mis días, pero vale absolutamente la pena. Y cuando te pregunten qué es un patrocinado para ti, ¿ya? Entiende siempre que tu profesión es servir, y para servir tienes que poder servir, para eso tienes que estudiar, ¿ya? A resolver problemas. No busques ir detrás de un honorario, sino más bien ir detrás de una persona que confió su vida en ti. Eso exacto. Es. Doctor, ya 2 últimas preguntas para terminar, no quiero quitarle mucho su tiempo. ¿Cómo es Luis Gutiérrez o cómo se mide Luis Gutiérrez de acá 20 años más? 20. Yo la verdad, ¿Cuál es su punto final? ¿Qué le gustaría? Porque creo que a todos nos gustaría dejar algo para el derecho, pues, ¿no? Estamos trabajando ahí un primer libro, va a ser mi primer libro. Yo enseño también en la Universidad San Martín de Porres, con el doctor Giovanni Ricalde nos dio la oportunidad ahí. Y te voy a decir lo mismo que les digo a mis alumnos. ¿Cómo yo me veo en 20 años? Haciendo academia, ejerciendo litigio, pero a través de una actividad más sólida tal vez. Tú tienes que entender de que la actividad del abogado es una actividad que a veces no alcanza, ¿no? ¿Te has dado cuenta que hay cruces de audiencias? Y a veces tú no puedes estar en todo lado, en diligencias, en audiencias, y te ves limitado. El futuro de la abogacía, creo yo, en entender que este es un trabajo corporativo en donde convergen muchas voluntades y muchos abogados. Tal vez por ahí esté mi futuro. También creo en la producción académica, tengo claro que nunca voy a dejar de estudiar, pero más que todo lo que te pueda contar de cómo soy yo como abogado, espero ser un excelente maestro, un excelente profesor, enseñarles a mis alumnos no solamente a ser buenos abogados, sino a ser mejores seres humanos. Y creo yo de que me sentiría absolutamente contento si algún día cuando pregunten por mí como abogado, tal vez den una respuesta similar a la que darían si hoy día yo te pregunto a ti por el doctor Nakazaki. Uf. Y desde acá quiero también decirte, Jefferson prácticamente es la persona que a mí me ha enseñado todo lo que yo hasta el día de hoy conozco. Y te voy a decir lo que él me dijo a mí también. Puede haber excelentes abogados, excelentes estudiantes, pero la oportunidad a veces es lo que esas personas están esperando y nunca llega. Si tú tienes la oportunidad, no la desperdicies, no la pienses 2 veces, ¿ya? ¿Y por qué te lo digo esto? Te pueden abrir la puerta, pero única y exclusivamente va a depender de ti
empezar a construir el camino. Eso es, chicos, nada más. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Fue un gusto tenerlo, de verdad. Gracias. Unas últimas palabras que le quiera ya. Gracias. Quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo en esta plataforma, aquí a todos los chicos que han venido, a la Universidad Tecnológica del Perú, estuvimos por ahí también alguna vez, y espero de verdad que con todo lo que acabo de conversar, haber sido un poquito productivo y aunque sea servir de mal ejemplo, doctores. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias.